Hoy quiero hablaros de algo que me ha pasado muchas veces. Y hace poco, una buena amiga me hacía la misma pregunta que estoy segura te habrás hecho a ti misma muchas veces. ¿Por qué a las personas de corazón noble, generosas y empáticas parecen acercarse quienes quieren aprovecharse de nosotras? No es fácil de entender y duele, porque confiamos, damos lo mejor de nosotras y a veces sentimos que todo se nos devuelve al revés. Siempre he sido una persona de corazón abierto. Me gusta ayudar, acompañar, dar lo que puedo. Siento con intensidad lo que otros sienten y me hace sentir tan bien saber que puedo aliviar el corazón de otra persona. Pero con los años he aprendido que esto tiene un precio, que a veces mi generosidad y mi sensibilidad atraen a personas que buscan aprovecharse de mí. Y no hablo de cualquier persona. Hablo de quienes se aprovechan, manipulan o simplemente no valoran nuestro esfuerzo y nuestra entrega. Incluso muchas veces personas muy cercanas. Las personas de corazón noble sentimos mucho, damos mucho y confiamos en la bondad de los demás. Somos honestas, fiel a nuestra esencia y mantenemos una gran coherencia entre nuestros valores y nuestros actos. Para nosotras, ayudar y estar ahí es natural, casi automático. Cuando somos generosas, transparentes, confiadas, eso nos hace visibles. Y cuando eres visible, algunas personas creen que pueden cruzar tus límites sin que te des cuenta. A veces me duele ver que lo que nace de un corazón lleno de bondad puede ser interpretado como debilidad por otros. Pero, ¿qué es en realidad la empatía? La empatía es la conciencia de los sentimientos, de las necesidades, circunstancias y problemas de los demás. Es la destreza para comprender, expresarse sin herir y saber gestionar las emociones. Es la voluntad de la escucha activa, de dar su apoyo y cariño en momentos de vulnerabilidad, por solidaridad, compasión y por conocer el sufrimiento en su propia persona. La empatía nos permite conectarnos de manera única, pero también puede atraer a personas tóxicas. Gente egoísta o manipuladora percibe nuestra sensibilidad como una puerta abierta. Y eso nos deja agotadas, heridas, desconcertadas, preguntándonos si no venimos de otro planeta, o dudando incluso de nuestros propios actos de bondad, como si fueran algo malo. Hasta podemos sentirnos culpables por cómo nos engañan o nos hacen sufrir. Y esto es muy injusto, porque nos deja huellas muy difíciles de borrar, sobre todo cuando lo hemos vivido desde nuestra niñez. Puede que este sentimiento de culpabilidad se quede latente mucho tiempo en nosotras. Y duele, porque la verdad es que se trata de nuestra esencia. Así somos y no sabemos actuar de otra forma. Pensamos, ¿será que no estamos hechas para este mundo?
Recuerdo que desde pequeña siempre me he sentido diferente a los demás. Y muchas veces mi gentileza se tomaba como una debilidad a ojos ajenos. Me sentía constantemente juzgada por tener gestos altruistas y genuinos. Me hacían sentir como si fuera una ingenua sin conciencia. Pensar que una persona empática es una persona ingenua o no sabe lo que es sufrir es estar lo más alejado posible de la verdad. La mayoría de las personas empáticas o de corazón noble son personas que han sufrido tanto en su interior que no desean que nadie sufra por igual. Y por eso entienden la importancia de aportar bondad, consuelo y amor al prójimo. Porque al final es lo único que dejamos tras nuestros pasos, la huella que dejamos en el corazón de los demás, esa energía que se queda para siempre, aunque ya no estemos de cuerpo presente. Así que cuando veas a una persona demostrando generosidad genuina, aunque tú puede que no la entiendas, sé amable. Porque igual es una persona que se está recuperando de cosas graves de las que no habla. Y simplemente tiene la capacidad o ha elegido hacer el bien a su alrededor, a pesar de todo, sin guardar el peso del rencor. Esta luz es lo que la vuelve única. Simplemente obsérvala y toma ejemplo. El mundo necesita más personas así. La verdad es que yo nunca pedí nacer así. Simplemente, dentro de mí, sentía un amor inmenso que debía compartirse. Pero descubrí que muchas veces ese amor era malinterpretado o incluso envidiado, como si los demás no pudieran comprenderlo. Para mí era natural dar, compartir, amar. No entendía por qué algo tan limpio podía verse como una debilidad. Y en ocasiones, esa mirada ajena me hacía sentir inferior. Curiosamente, cuando alguien tenía un problema, era a mí a quien buscaban. Sabían que no me iba a negar a tenderles la mano, y yo lo hacía de corazón, sin esperar nada. Sin embargo, poco a poco empecé a notar que, para algunos, mi ayuda dejaba de ser un gesto y se convertía en una obligación, algo debido, como si nunca fuera suficiente, como si yo tuviera que entregar más de lo que recibía. Incluso adivinar lo que los demás esperaban de mí para evitar reproches. Lo que más me dolía era ver que se valoraba mucho más a aquellos que se mostraban hipócritas o incapaces de gestionar sus emociones que lo que me valoraban a mí, que siempre actuaba desde la honestidad y con el cuidado de no herir a nadie. Y en medio de todo eso, nunca entendí esa incoherencia. A veces escucho teorías que dicen que atraemos exactamente a quienes queremos, y sinceramente no estoy de acuerdo. No elegimos el daño, ni buscamos la herida. Lo que ocurre es más simple y más profundo a la vez. La luz inevitablemente atrae a la oscuridad. Y eso no es culpa nuestra. No significa que seamos ingenuos ni débiles. Tampoco que nuestra energía esté rota o que nuestra vibración sea mala.
Muchas veces nuestra empatía y nuestro corazón abierto actúan como un faro. Y quienes no tienen límites claros lo ven como una oportunidad para llenar sus propios vacíos. Era mi luz lo que atraía a esas personas. Ellas no buscaban mi compañía, buscaban mi energía. Querían absorberla, como si yo hubiera nacido únicamente para iluminar sus sombras. Y en ese juego injusto, yo no tenía derecho a reclamar reciprocidad. Lo que muchas de esas personas no entienden es que la empatía y la bondad no son sinónimos de ingenuidad. Nosotras lo vemos todo, nos damos cuenta de cada gesto, de cada intención oculta. Y justamente por eso, la decepción duele más. Porque al final, quien queda en evidencia no es el que quiso hacer el bien, sino aquel que, sin escrúpulos, decidió aprovecharse de la bondad ajena, dejando una huella oscura y nefasta de sí mismo. Y sí, duele. Duele mucho sentir que alguien se aprovecha de nuestra bondad. Nos sentimos tristes, incluso culpables. Pero la verdad es que no tenemos que cargar con su toxicidad ni con su falta de integridad. Porque no se trata de dejar de sentir ni de cerrarnos al mundo. Después de experiencias difíciles, he decidido cuidar mi corazón y mi energía. El sufrimiento me hizo aprender y tomar conciencia de que debía poner límites y a confiar de manera consciente solo en quienes demuestran respeto y gratitud. Porque ayudar no significa perderse a una misma. Lo importante es aprender a proteger nuestro corazón sin dejar de ser quienes somos. Y por eso decidí que jamás iba a renunciar a mi esencia. Mi luz no está en venta. Pero sí he aprendido a protegerme de quienes abusan y a no entregar más de lo que alguien realmente merece. A quien me demuestre con sus actos que es digno de confianza, que sabe valorar lo que puedo ofrecer, a esa persona le abriré mi corazón, porque sé que será mutuo. Nuestra generosidad no debe ser manipulable, debe ser un acto de amor consciente, un amor inteligente. Seré precavida con quien no conozca y no me dejaré llevar solo por las palabras. Ya no invertiré mi tiempo ni mi energía en quienes se muestren superficiales, ni en quienes solo me busquen cuando les convenga. No necesito la aprobación de nadie. Sé quién soy y confío en la bondad de mi corazón. Mi conciencia es mi tesoro más sagrado. Hoy cuido de mi amor propio y no entregaré ni mi corazón ni mi vida a cualquiera. Ese privilegio lo tendrán únicamente quienes me brinden el mismo apoyo, el mismo cariño y me demuestren con humildad y honradez la nobleza de su propio corazón. Dar no nos hace menos, sino más fuertes. Se trata de aprender a equilibrar nuestra empatía con límites claros, para que nuestra generosidad y nuestra sensibilidad no sean usadas en nuestra contra. Aprender a amar
sin que nos desgasten. Si eres de corazón noble, recuerda, no estás sola, tu sensibilidad es un regalo. Y qué bonito es encontrar en nuestro camino a personas como nosotras. Qué bien sienta. Pero esta empatía también merece ser cuidada. Lo importante es aprender a proteger nuestra energía, a elegir bien a quien dejamos entrar en nuestra vida, a quienes damos nuestro tiempo y nuestro cariño, y a mantenernos fieles a nosotras mismas. Es parte de proteger nuestra paz y seguir brillando con autenticidad. Al final, seguir siendo generosas y sensibles es un regalo, siempre que aprendamos a cuidarnos primero. Quizás el mundo algún día aprenda de ello y entienda que al final lo más bonito de la humanidad es eso, saber darnos amor mutuo. Gracias por caminar conmigo en este pequeño tramo del viaje. Recuerda siempre, tu luz y tu sensibilidad son un regalo inmenso para el mundo. No dejes que nadie las apague. Cuídate, quiérete, protégelas y sigue brillando con autenticidad. Quizás el mundo tarde en comprenderlo, pero mientras tanto, qué hermoso es saber que existimos almas como la tuya y la mía, que seguimos creyendo en el amor verdadero y en la bondad. Nos encontramos muy pronto, aquí, sentadas juntas en esta orilla.